Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema, digamos, bastante complejo con el que tiene que lidiar habitualmente el cardiólogo o intervencionista, en este caso dos situaciones, que son la angioplastia en oclusiones crónicas totales y en lesiones calcificadas. Entonces, primeramente, vamos a hablar de las oclusiones coronarias crónicas. Entonces, por definición, las oclusiones crónicas totales de las arterias coronarias se definen como la ausencia de flujo, es decir, un TIMI-0, distal a un segmento coronario ocluido con una duración estimada de más de 3 meses. Habitualmente es difícil saber con exactitud cuánto tiempo realmente lleva una arteria coronaria ocluida. Sin embargo, uno puede, digamos, estimar esto o considerarlo en base a la existencia de ciertos hallazgos. Y dos aspectos únicos de las oclusiones crónicas totales son la presencia de neovascularización y de circulación colateral al territorio ocluido. O sea, por la presencia de dos de estos dos aspectos, digamos, podríamos de alguna manera estimar que realmente se trata de una oclusión es crónica. Entonces, ¿cuáles serían los componentes de una ACTO? Primero que nada tenemos un cap proximal o muñón proximal, que sería esta zona, por ejemplo, en el caso de una coronaria derecha, el vaso distal o muñón distal, la presencia de colaterales que pueden venir desde la otra arteria coronaria y la oclusión en sí, en la cual tenemos que tener en cuenta siempre la longitud, el trayecto de esta y la composición de esta lesión. Es decir, si es que aparenta más bien fibrosada o con presencia importante de calcio. Entonces, generalmente en las oclusiones coronarias, en muchas ocasiones, como dijimos, podemos ver que se forman vasos colaterales que habitualmente se producen o se forman a partir de microcapilares que posteriormente van creciendo, formando nuevas vías para vascularizar el territorio distal, o por la formación de microcanales que generalmente, como vemos por muestras de histología, se encuentran dentro del interior de la arquitectura normal del vaso. Entonces, estos microcanales muchas veces pueden ser aprovechados para intentar atravesarlos y de esa manera poder realizar la angioplastia de la oclusión coronaria crónica. Entonces, una vez que tenemos circulación colateral, sabemos que existen varias formas de clasificarla. Una de las formas de clasificarla más utilizadas es la clasificación de Rentro, que tiene en cuenta, digamos, el llenado con contraste del vaso distal, que puede ser de grado 0 cuando no vemos que se presente ninguna colateral distal a la oclusión crónica, grado 1 cuando solamente se llenan las ramas laterales de la arteria receptora, grado 2 cuando hay un llenado parcial de la arteria epicárdica y grado 3 cuando se llena totalmente. Entonces, una vez que nosotros encontramos una oclusión crónica total, las opciones de tratamiento obviamente van a ser quirúrgico, es decir, la realización de bypass coronario, percutáneo, que sería lo que vamos a hablar más bien el día de hoy, y un tratamiento médico. Bueno, cuando nosotros nos decidimos o realmente decidimos a considerar un tratamiento percutáneo, tenemos que saber primero que nada cuáles son los beneficios que vamos a otorgarle al paciente revascularizando una oclusión crónica. Entonces, obviamente la mejor evidencia que podemos encontrar siempre va a provenir de estudios o de ensayos clínicos randomizados. Algunos de los más importantes llevados a cabo fueron el Decision CTO, el Aero CTO, el Explore y el REVASC. Como vemos aquí, la cantidad de pacientes en cada caso y vemos lo que se comparó. Por ejemplo, en el primero, la ICP de la oclusión crónica total frente a tratamiento médico óptimo. Lo mismo en el EuroCTO, en el Explore y en el REVASC. El objetivo primario o lo que se evaluó para comparar el tratamiento médico versus digamos, la revascularización en los diferentes estudios varió. Vemos que en algunos, en el primero de todos, consideraron, por ejemplo, la incidencia de muerte, infarto e ictus, en el otro el estado clínico, en otro la fracción de eyección del ventrículo izquierdo posterior a la revascularización, y en otro incluso en forma, digamos, más precisa, evaluarla por cardiorresonancia, el engrosamiento segmentario de la pared en la zona que se revascularizó. En síntesis, podemos decir que en todos estos estudios, al comparar, por ejemplo, la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, no se encontraron diferencias. O sea, si nosotros revascularizamos una oclusión coronaria crónica,
no vamos a mejorar la sobrevida, no vamos a mejorar la incidencia de eventos cardiovasculares mayores como infarto, principalmente, o muertes cardiovasculares. Sin embargo, lo que se demostró en estos estudios fue la mejoría de la clínica y la mejoría de la calidad de vida. Tampoco se demostró que mejorara la fracción de eyección ni el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. En síntesis, ¿qué es lo que nos dice la evidencia actual? Que si nosotros revascularizamos una CTO, ¿qué es lo que podemos encontrar? Mejoría de la calidad de vida y mejoría de la angina que presenta el paciente. Entonces, no vamos a mejorar el pronóstico cardiovascular, es decir, no va a disminuir la mortalidad ni la incidencia de eventos cardiovasculares mayores, y no va a mejorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo si es que nosotros revascularizamos una CTO. O sea, el plan en todo caso siempre será tratar de mejorar la calidad de vida del paciente y la angina. Entonces, solo en esos casos estaría indicada la revascularización de una oclusión crónica total. Entonces, cuando nosotros hacemos una ICP de una CTO, tenemos que tener, obviamente, en cuenta, como todo procedimiento invasivo, un balance entre los beneficios u objetivos que tenemos y los riesgos que vamos a correr al realizarlo. Entonces, como dijimos, ¿cuáles van a ser los beneficios? Una mejoría de la angina, una mejoría de la capacidad de ejercicio y una mejoría de la calidad de vida del paciente. Obviamente, al evaluar esto también tenemos que tener en cuenta la probabilidad de éxito de esa revascularización, que va a depender de las características de las lesiones y obviamente del operador. ¿Por qué las lesiones? Porque va a ser mucho más difícil revascularizar mientras más tortuosa sea la lesión, mientras que el muñón proximal sea ambiguo. Si es que la longitud de la CTO es muy larga, también va a ser más difícil. Si la calidad del vaso distal es malo, probablemente también sea más difícil revascularizar. Y si es que tenemos o no tenemos colaterales para evaluar las estrategias que vamos a utilizar. Y obviamente, mientras mayor experiencia tenga el operador y mayor volumen de TTO tenga el centro, va a tener mayor probabilidad de éxito. O sea, depende mucho de la experiencia del operador. Por otro lado, ¿cuáles son los riesgos? Que terminemos con una complicación que requiera un bypass de urgencia, que tengamos un infarto periprocedimiento, un taponamiento cardíaco por perforación de las arterias coronarias, falla renal por el uso excesivo de contraste, o que tengamos una complicación a nivel del acceso vascular o un stroke, o sea, un accidente cerebrovascular. Por otro lado, las complicaciones crónicas, que nuestro stent se trombose, que haya restenosis del stent, o las lesiones que pueden producirse por la radiación, porque habitualmente son procedimientos muy largos que requieren mucha radiación al paciente. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos una CTO, tenemos que ver si es que, cuáles son las probabilidades de éxito, si es que va a ser una CTO muy difícil o no, y de acuerdo a eso evaluar cuál va a ser la estrategia y si realmente tenemos que intentar o no eso. Hay varios scores, pero la mayoría derivan de estudios que evaluaron un cierto número de pacientes, como el JCTO, el ORA, el CIEL o el PROGRESS. Uno de los más utilizados es el JCTO, que es de la asociación japonesa, que tuvo en cuenta un estudio con 494 pacientes. Y obviamente en cada uno había un objetivo primario. Entonces, ellos consideraron cuál es el objetivo primario, el cruce de la guía en 30 minutos desde el inicio. Entonces, ¿cuáles fueron los predictores que ellos encontraron como predictores negativos para conseguir el cruce en 30 minutos? La presencia de un fracaso previo, o sea, si ya se intentó antes la CTO y no se pudo, si el muñón proximal es romo y no es, digamos, cónico, eso también nos impide, digamos, penetrar en la CTO. Si el segmento de la lesión tiene un ángulo mayor de 45 grados y si hay calcificación importante y si la lesión es de más de 20 milímetros. Los otros, como vemos, también consideran otros factores como para predecir el éxito del procedimiento, pero digamos, uno de los scores más utilizados es el JCTO. Y habitualmente se considera que una CTO fácil si tenemos solamente hasta 2 de estas características. Si tenemos más de 2 ya es intermedio, y 4 ya es una CTO muy difícil. Que habitualmente debería de intentarse por probablemente un experto o en forma, digamos, retrógrada. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Son 4. Una es la técnica anterógrada, simple, que es por escalaje de días, que vamos a ver que es tratando de atravesar el cuerpo de la oclusión crónica. Lo otro también es la disección anterógrada y reentrada, o sea, no atravesamos el vaso, sino que nos vamos directamente subintimal y tenemos que conseguir la reentrada hacia el vaso distal. Luego está el acceso retrógrado, es decir, pasamos por laterales y luego lo que se llama es retrógrado simple, o sea, atravesar, digamos, el cuerpo de la CTO.
Y lo otro que sería la disección retrógrada con reentrada, que es un poco más compleja y que requiere muchos materiales, y el que más se utiliza es el reverse cart o cart reverse, que vamos a ver después. Entonces, generalmente hay varios algoritmos para decidir cuál es la conducta o cuáles son los pasos que vamos a seguir. Entonces, que vamos a ir evaluando. Es fundamental la angiografía bilateral simultánea. Es muy riesgoso hacerlo sin esto. Entonces, siempre, en todo caso, siempre que haya circulación colateral heterocoronaria, tenemos que canular ambas arterias coronarias e inyectar desde ambos lados. Con eso, ¿qué nos permite evaluar mejor? El muñón proximal, si es ambiguo, si el vaso distal es más visualizado y si es que las colaterales son o no adecuadas para un acceso retrógrado. Si ninguno de estos se encuentra presente, no hay ni el muñón ambiguo ni el vaso es más visualizado, vamos a intentar primero anterógrado. Al decidir por anterógrado tenemos que evaluar si la longitud de la lesión es menor de 20 milímetros, entonces podemos hacer la escalada de vías, o sea que es intentar atravesar directamente a través del cuerpo de la CTO. Si no, podemos intentar ya de entrada la disección con reentrada, o sea ir subintimal y tratar de reentrar. Ahora bien, si es que alguno de estos se encuentra presente, pero principalmente si las colaterales son adecuadas, por ejemplo, si el muñón es romo, pero las colaterales son adecuadas, entonces vamos por un acceso retrógrado directamente para ahorrarnos tiempo de intentar innecesariamente en forma anterógrada. Entonces evaluamos. Si la longitud es menos de 20, hacemos también la escalada de guías, o sea que vamos a explicar después qué se trata. Y si no, tendremos que hacer la disección reentrada, que es el cart reverse. Obviamente, porque hay una flecha acá horizontal, porque en cualquier momento, de acuerdo a lo que nosotros evaluemos, podemos decidir de cambiar de una estrategia a otra para continuar el procedimiento. Obviamente, siempre es mejor tener un plan previamente para no, digamos, complicarse. Entonces, algunos aspectos fundamentales del algoritmo híbrido es, como dijimos, la doble inyección, una evaluación adecuada de la anatomía de la CTO, ver si la morfología, cuál es la localización del muñón proximal, si la CTO no es aorto-ostial, lo cual implicaría hacer directamente forma retrógrada porque nuestros catéteres no se van a poder, no van a tener apoyo, entonces no tenemos fuerza para penetrar en la oclusión crónica. Si la longitud es larga, habitualmente si una longitud es larga tenemos que hacer ya una disección de entrada tanto anterograda o retrógrada porque probablemente no vamos a poder atravesar el cuerpo de la CTO. Si el vaso distal a la oclusión es bueno o malo, si es malo, no es recomendable el anterógrado, sino tiene que ser el retrógrado, y el volumen y la accesibilidad de la circulación colateral. Luego vamos a ver en qué casos seleccionamos el abordaje anterógrado, cuándo utilizar la disección intraplaca, el abordaje retrógrado y el cambiar de estrategia. Entonces, ¿por qué es importante la doble inyección? Entonces, es importante primero que nada, ¿por qué? Porque nos permite una entera visualización de la anatomía. ¿Por qué? Porque si nosotros inyectamos, cuando hacemos diagnóstico, por ejemplo, y tenemos una oclusión de la coronaria derecha, si inyectamos la coronaria derecha, primero encontramos una oclusión, por ejemplo, y después inyectamos, vemos a veces circulación colateral. Pero ¿qué pasa? Si no inyectamos al mismo tiempo y lo evaluamos de esa manera, tendemos a sobreestimar la longitud de una lesión. Al hacer la inyección bilateral, como dice acá, en el vaso donante, o sea, en el que nos da las colaterales, primero hay que inyectar, y 2 o 3 segundos después, en la arteria que queremos tratar. Entonces, eso nos permite ver mejor eso y evaluar realmente cuál es la verdadera longitud de la lesión y cómo están los muñones. También eso nos permite evaluar mejor las colaterales, ver mejor los muñones y, como dijimos, ver mejor la longitud. Y en ese momento incluso podríamos cambiar de estrategia inicial al evaluar. Obviamente siempre tiene que tener un diagnóstico previo, pero si es que nosotros hacemos esto, vamos a poder evaluar mejor cuál realmente es la situación. Entonces, al evaluar la anatomía, dijimos que el muñón puede ser cónico o romo. Cuando es cónico, eso favorece un abordaje anterógrado. Si es romo, favorece un abordaje retrógrado, o en todo caso podríamos tratar de intentar hacer directamente una disección y reentrada. Si la longitud es más de 20 milímetros, favorece anterógrado, y menos de 20 anterógrado, más de 20 retrógrado. Entonces, o en todo caso disección. ¿Por qué? Porque es muy difícil atravesar. Porque a veces cuando el vaso distal a la oclusión, si es bueno o malo. Si es malo, favorece
retrógrado. Si es bueno, antegrado, ¿por qué? Porque vamos a ver bien dónde estamos yendo. Y el volumen y accesibilidad de la circulación colateral. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos intentar un abordaje retrógrado si es que la circulación colateral es mala. Entonces, ¿cuándo son óptimas las colaterales? Cuando provienen de un vaso sano, porque ya estaba reparado. Obviamente, si nuestra, por ejemplo, de A que le da septales a nuestra derecha ya tiene luego una lesión, entonces es mejor no operar exactamente. Entonces, si son de fácil acceso con guías o microcatéteres, o sea, si es, por ejemplo, si es que tienen mínima tortuosidad, ¿por qué? Porque si son colaterales muy tortuosas, obviamente nuestro microcatéter no va a poder pasar y también tenemos mayor probabilidad de producir una complicación como perforación. Si hay más de una fuente de flujo, ¿por qué? Porque si tenemos una sola colateral que está proyendo y nosotros tapamos esa colateral, obviamente nuestro paciente puede sufrir un infarto periprocedimiento. Y tienen que acceder distalmente al vaso. ¿Por qué? Porque si la colateral desemboca muy cerca del muñón distal, no vamos a tener distancia para poder abordar esa lesión. Entonces tiene que ser, digamos, a una distancia lo más distal posible. La escalada de guías es la técnica que funciona o que se utiliza inicialmente, mejor dicho, hasta en el 80% de la ICP de la CTO. ¿Por qué? Porque es la que tiene menor tasa de complicaciones y consiste en ir avanzando vías de rigidez creciente. O sea que, obviamente, para tratar de evitar complicaciones no es que vamos directamente con la guía de mayor gramaje, sino que tenemos que intentar inicialmente con guías de menor y ir progresando de acuerdo a lo que vamos encontrando, lo cual requiere obviamente un poco de paciencia. Entonces, en este caso, ¿por qué la escalada de guía? Es porque la guía, digamos que alcanza la luz variada distal a la oclusión sin abandonar la estructura del vaso. O sea, lo que nosotros tratamos es atravesar la oclusión por dentro de las paredes del vaso, sin ir subintimal. Y tiene una tasa de éxito de 75 a 90%, obviamente solamente si el JCTO score era menor a 2. O sea, si tiene más de 2 las características de la JCTO, entonces probablemente no va a tener éxito. Entonces, ¿cuándo es más favorable realizar esta intervención? Cuando el muñón es cónico y si no es una lesión ostial. Y también siempre es mejor en lesiones cortas. Y si el vaso distal es bueno, cuando es un vaso distal de buen calibre y no es favorable si justo, por ejemplo, nuestro muñón distal está donde se origina la retroventricular y la descendente posterior, no es recomendable utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque podemos terminar disecando y al disecar podemos tapar el origen, por ejemplo, de la retroventricular. Entonces eso va a producir una complicación. Y siempre evaluar cómo se encuentran las colaterales. Entonces, habitualmente hay o sea, acá son ejemplos para mencionar, ¿verdad?, que se necesitan diferentes guías. No podemos hacer como una sola guía, no puedo decir, bueno, que traiga la guía de sistema. No, porque existen diferentes. ¿Por qué se llama escalada de guías? Porque tratamos de utilizar las guías menos agresivas primero y luego vamos progresando. Aparte, ¿qué es lo que primero intentamos? No intentamos atravesar el cuerpo, sino que lo que primero tenemos que intentar es ver si no hay microcanales que puedan utilizarse para el seteo. Por eso primero se utilizan guías poliméricas que tengan una punta afilada, o sea que sean menos de 0,014. ¿Y cuáles son las guías poliméricas con punta afilada? Por ejemplo, la Fiedler XTA, la Fiedler XTR o la Fighter. Entonces, que son de diferentes casas comerciales. Entonces, lo que tiene estas guías que son, digamos, pueden avanzar bastante bien en los microcanales, tienen una punta cónica como para poder meterse en esos microcanales que muchas veces son de un diámetro menor que la guía incluso. Entonces, lo que hacemos es se prueba suavemente durante unos minutos ver si estas guías pueden o no atravesar los microcanales. Porque a veces si atraviesan los microcanales y llegan al vaso distal, nosotros ya no vamos a necesitar, digamos, punzar o pintar el muñón proximal o atravesar eso, ¿verdad? O en forma, digamos, más cruenta. Si es que no funciona esta guía, se puede intentar con una guiación o una guía polimérica de punta Roma como el país de 200. Si es que nosotros no logramos atravesar los microcanales, ahí sí empezamos a utilizar guías con un gramaje o una fuerza de penetración creciente. Y habitualmente, según mi experiencia, lo que he visto en el centro anterior, generalmente comenzamos con la familia de las gallas. La galla Fierce, la Second o la First, que
ambas también, ¿qué es lo que tienen? Que tienen una punta con un microcono y que tienen un recubrimiento polimérico que permite deslizar. Obviamente, a veces el control es más difícil, otras, por ejemplo, la Miracle Bros. Y luego vamos progresando, como la Confianza 12, que tiene una punta afilada, pero con una elevada rigidez. En este caso, es prácticamente para tratar de pulsar directamente la CTO y atravesarla. En este caso, utilizamos cuando el muñón proximal es muy resistente o calcificado. Y no es recomendado si el trayecto no está definido. O sea, si no estimamos el trayecto, la CTO no usar. ¿Por qué? Porque esta confianza, justamente por utilizar, hay que tener mucha confianza porque es muy lesiva. Y luego la otra que somos la Progress 200 o la Hornet 14, que también son similares a medida que vamos progresando. Entonces, hay que tener en cuenta que siempre hay que usar un microcatéter. Es peligroso hacer una CTO directamente con una guía. ¿Por qué? Entonces, tenemos que ver, primero que nada, si tenemos, entonces muchas veces cuando tenemos que pasar el tronco hacia la de A o el tronco hacia la coronaria, hacia la circunfleja, tenemos que imprimirle una guía, o sea, una curva a la guía para que pueda avanzar hacia ambas. Que generalmente es así, o sea, que tiene que para acceder, generalmente hacer las curvas que le hacemos es de 2 a 3 milímetros con un ángulo de 60-70. Entonces, ¿qué pasa? Si le hacemos ese ángulo a nuestra guía de CTO, obviamente ya no nos va a servir para cruzar la CTO. ¿Por qué? Porque para cruzar la CTO, la curvita solamente tiene que ser de 1 milímetro y de 30 a 45 grados. Entonces, lo que hay que hacer es avanzar el microcatéter con la guía convencional hasta que llegamos al muñón proximal de la CTO. Se retira la guía convencional y ponemos nuestra guía de CTO, que generalmente vamos a comenzar con la Fiedler XTA o la XTR para probar microcanales. Porque también siempre tiene que ser un sistema coaxial, porque en el momento en que avanzamos la guía rígida a través de la parte sana de la arteria, podemos perforar la arteria, así que estamos usando, por eso tiene que ser siempre con un microcatéter. O sea, no es que, o sea, o sea, tiene una explicación, ¿verdad? ¿Por qué tiene que ser un microcatéter? Porque podemos lesionar la parte sana de la arteria si avanzamos. Y aparte la guía tiene que tener esta punta, ¿no? Para que pueda avanzar a través de la CTO. No podemos hacer la curva convencional que usamos en las guías cuando usamos las guías convencionales, por decir de alguna manera. Entonces, ¿cómo comenzamos? Entonces, una guía con punta cónica, que puede ser la Fiedler XTR, XTA o Fighter. Si el trayecto está definido, sí o no. Si es que está definido, podemos usar guías de punta rígida y ir progresando, desde la Gaia Second, Progress o Miracle, y luego pasar a la elevada con la confianza. Si no está definido, como dijimos, no utilizar la confianza, porque es bastante rígida y es más lesiva. Y en ese caso lo que podemos utilizar, por ejemplo, es una Pilot 200 para intentar avanzar próximamente. No olvidar que ahí está la técnica Step Up, Step Down, que significa que una vez que atravesamos el muñón proximal con una guía rígida, podríamos pasar a una guía menos rígida para tratar de continuar, porque muchas veces el muñón es el que es duro y podemos intentar con otra para no lesionar. Otra cosa, una vez que cruzamos o que estimamos que cruzamos la CTO, hay que hacer inyecciones contralaterales, nunca una inyección desde el mismo vaso, porque eso puede terminar, si es que no estamos en arteria, o la disección ya fue subintimal desde el abordaje anterior, o si inyectamos de ahí, podemos disecar la arteria. Exactamente. Por eso es que tiene que haber un doble abordaje. Entonces, si es que no estamos seguros, como también podemos ver por la forma en que avanza la guía. Si es que la guía aparentemente está libre, eso también nos estima. Entonces, suponiendo que no hacemos la inyección retrógrada. Lo mismo, en algunos casos podemos sacar la guía, inyectar con el microcatéter para ver qué es lo que vemos. Pero que también tiene que ser con mucho cuidado, porque si el catéter está subintimal, al inyectar va a terminar disecando el vaso distal que está sano. Entonces, en caso de que esté subintimal o que nos demos cuenta que estamos subintimal, se va a hacer la renta. Otra cosa, cuando hacemos la inyección retrógrada, no es que nos conformamos con una sola inyección desde una sola incidencia, tenemos que hacer varias incidencias para asegurarnos de que la guía realmente está dentro del vaso antes de avanzar el microcatéter, o sea, totalmente el sistema con el microcatéter, de intercambiarlo con un balón, etc. Entonces,
La otra es la técnica con disección reentrada. ¿Por qué necesitamos conocer también esta técnica? Porque la técnica, dijimos que la técnica de escalada de guía solamente funciona cuando es de bajo grado de dificultad. Entonces tenemos que conocer para aumentar nuestro grado de eficacia. Entonces, generalmente, primero tenemos que disecar la arteria proximal. Y se pueden utilizar diferentes guías de anclaje, como las guías poliméricas, realizando un knuckle, que significa hacer una curva cerrada en la punta de la guía y directamente hacer fuerza de penetrar en forma subíntima, sin miedo, e ir avanzando por debajo del vaso. Entonces, decía en el libro, sí, trust the knuckle, o sea, no tengan, confía en él. Sería entre la íntima y la media. Sí, por debajo del... Entonces, a las guías que se pueden considerar la Pilot o otra llamada Gladius, en algunos casos la Filler XTA. O en algunos casos se utiliza, como dijimos, el Crossboss, que es un microcatéter especial para disección. Con el cual tampoco tengo mucha experiencia porque allá habitualmente lo utilizamos, era una disección con las guías y íbamos progresando y se utilizaba un microcatéter normal. Entonces, ¿qué es el knuckle? Es lo que hacemos, o sea, en la punta de la guía hacemos esta pequeña curva y con esta curva es que reducimos la dirección. Solamente en forma de ejemplo para ver en qué consiste el dispositivo Crossboss, que es de Boston Scientific, y este es un microcatéter diseñado para disecar en forma controlada la arteria y poder reentrar. Entonces, simplemente esto para citar que existen diferentes. Una vez que pasamos subintimal, tenemos que ir viendo la relación de la ubicación de la guía respecto al vaso. Y en ese momento para tratar de reentrar. El vaso no va a reentrar, digamos, en forma, digamos, espontánea, empujando, no, sino que va a ir, seguir disecando, por eso tenemos que saber cómo hacer. La técnica más utilizada antes es la de las guías paralelas. Lo otro es utilizar lo que conocía yo más allá, era la ADR, que se utiliza un balón llamado Stingray, que es con un microcatéter que penetra en forma distal, o sea, subintimal. Tenemos que habitualmente tiene una guía que es con una punta afilada, y lo que hacemos es, una vez que estamos seguros que estamos en subintimal y apuntándose la luz del vaso, digamos, se pincha la parte subintimal y eso reentra. Una vez que reentra, se intercambia por una guía convencional. Hacer una función de la íntima, ¿no? De la íntima hacia la luz íntima. Entonces, este Stingray lo que hace es ubicarse en la luz del vaso y posicionarse y permite hacer la reentrada. Y obviamente también necesitamos... Por otro lado, el abordaje retrógrado, ¿por qué es importante? Porque esta técnica ha permitido aumentar el éxito en los registros, porque antes era solamente 70-80%. Y el abordaje retrógrado nos permite llegar hasta el 90-95% de éxito de éxito en estos procedimientos. Habitualmente se utilizan colaterales que pueden ser septales, epicárdicas o un bypass para pasar al muñón distal. Entonces, el curso retrógrado es eficaz en el 30-40% de los casos, obviamente si es que es realizado por un operador que tenga la experiencia suficiente. Y en el resto de los casos el card reverse, que también es retrógrado, que vamos a ver cómo se realiza. Entonces, cuando utilizamos un acceso retrógrado o como primera elección, es decir, en muchos casos podemos comenzar con un abordaje anterógrado, pero que si falla pasar al abordaje retrógrado. Pero cuando elegimos hacer un acceso retrógrado desde el primer momento, cuando tenemos un unión proximal ambiguo, si es que la una oclusión larga y el trayecto no está bien definido, si la oclusión es en un segmento muy tortuoso y severamente clasificado, porque bueno, entonces podemos preguntarnos cuál es la diferencia entre el muñón entre hacerlo digamos, anteoradamente y retrogradamente. Es que el muñón distal habitualmente es más blando que el muñón proximal y suele tener menos digamos, menos fibrosis y menos calcificación. Entonces habitualmente es más fácil de atravesar que el muñón proximal, más todavía cuando el muñón proximal no está bien definido. También cuando el vaso distal es fino y probablemente también enfermo, también está recomendado hacer directamente un abordaje retrógrado, por lo que dijimos. En caso de que tengamos que hacer una disección de entrada anterograda, si es que el vaso está enfermo, va a ser mucho más difícil de llegar ahí. Y si es que el muñón distal está afectando una gran bifurcación, como dijimos, si es que tenemos un CTO de la coronaria derecha y el muñón distal está muy próximo
a la bifurcación entre la retroventricular y la descendente posterior, entonces en ese caso hacer un abordaje anterógrado es peligroso porque podemos terminar disecando la unión, digamos, la bifurcación en el lugar. Exactamente. Entonces, siempre cuando nos preparamos para ese tipo de intervenciones es muy importante tener en cuenta primero la especialización del operador. Si es que va a hacer un abordaje retrógrado, tiene que ser alguien con experiencia. Segundo, siempre se tiene que realizar de forma programada. O sea, una angioplastia de la CTO, más todavía si es retrógrada, no se hace sobre la marcha. No es que hacemos un diagnóstico, encontramos una CTO y que podemos intentar, sino que hay que terminar el procedimiento, programarlo y planearlo. No se hace en el momento. Siempre hay que revisar en forma meticulosa la coronariografía para planificar cuáles son digamos, los pasos a seguir. Siempre, si el paciente ya tiene que estar doble antiagregado antes. O sea, hacerle ya la doble antiagregación, la carga antiquímica antes de realizar el procedimiento. Y habitualmente se recomienda, si vamos a hacer un acceso retrogrado, tiene que ser bifemoral para la vía anterograda y la retrograda, y utilizando, si se puede, catéteres de 7 French. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mayor soporte y aparte nos va a permitir pasar en forma más cómoda todos los materiales que se necesitan para realizar el procedimiento. O sea, habitualmente también es un EVO, un XV para la coronaria izquierda y un AL para la coronaria derecha. ¿Por qué una L? Porque si ponemos un JR habitualmente eso no nos va a dar, no nos va a dar el soporte necesario que necesitamos para el procedimiento. Y siempre el paciente tiene que estar anticoagulado con 100 unidades kilogramos de parina. Y lo ideal sería ir controlando el ACT o el tiempo de coagulación activado cada media hora y mantener por encima de 300 segundos. ¿Por qué? Porque como utilizamos tantas guías microcatéteres, el riesgo de que se forme un trombo dentro del catéter es muy alto. Entonces, no es que se utiliza una guía de angioplastia, se necesitan diferentes guías para cada uno de los pasos. Un tipo de guía para posar lo colateral, otro tipo de guía para cruzar la CTO de forma retrógrada, también dependiendo de si es digamos, un retrógrado directo, o sea, a través del cuerpo, o si es un car reverse, también necesitamos otro tipo. Y también una guía para la externalización. ¿Por qué? Porque cuando crucemos la CTO en forma retrógrada, esa misma guía que cruzamos en forma retrógrada tenemos que externalizar por el abordaje anterógrado. Y por lo tanto tiene que ser una guía larga de 330 centímetros. Entonces, habitualmente para pasar la colateral que se utiliza una guía hidrofílica. Habitualmente se intenta con la Sion, podría ser la Fielder XTR o la SUO, que es una de las guías, digamos, más blandas que existen, que es la SUO, que se utiliza muchas veces. También al pasar la colateral no se pasa cualquier microcatéter. Habitualmente el recomendado es el Corsair Pro, que nos permite cierto movimiento de rotación y tiene la suficiente rigidez para poder. No podemos utilizar un Fine Cross porque no va a funcionar, no va a pasar la colateral. Aparte, a veces la guía que necesitamos para acceder a la colateral necesita un tipo de curva, que no va a ser el mismo tipo de curva que necesitamos para atravesar la colateral. O sea, si utilizamos una guiación, habitualmente, supongamos, desde la corona, para agarrar una septal, que es la colateral, la guía tiene que ser como de 90 grados y de 2 a 3 milímetros. Una vez que accedemos a la colateral, avanzamos en microcatéter y vamos a tener que cambiar la guía por de nuevo otra Sion, pero con una curva más pequeña, porque si no, no va a atravesar no se puede utilizar uno solo. Una vez que llegamos al muñón distal, también tenemos que utilizar otro tipo de guía para hacer en forma retrógrada. En este caso, no es que buscamos microcanales y por eso comenzamos con una Fielder, sino que hay que ir directamente con guías de mayor gramaje, o sea, de mayor fuerza de penetración, e ir progresando, comenzando con la guía Second o la Third y pasar a una Hornet 10 o 14. Muchas veces, si es que vamos a hacer el reverse card, que vamos a explicar después, entonces es necesario cambiar de guía. Y como dijimos, una vez que cruzamos en forma retrógrada, tenemos que externalizar esa guía a través del microcatéter, y la que se utiliza habitualmente es la RG30, que es una guía de 330 centímetros. Entonces, el paso por las colaterales. ¿Cuáles son las colaterales que se pueden utilizar? Se pueden utilizar las septales, epicárdicas, o incluso se puede hacer a través de bypasses, o incluso a través de bypasses que ya estaban cerrados, que hay registros o, digamos, reportes
¿Cuáles son las mejores colaterales que son las septales? ¿Por qué? Porque nos dan mayor seguridad. Obviamente, pasar por una septal y si es que se nos perfora, el riesgo de complicaciones, o sea, de complicaciones mayores, aparte de eso, es menor. Porque si hacemos una epicárica, obviamente el paciente va a taponar, si es que se perfora. Siempre hay que, como dijimos, hay que escoger una colateral que llegue al campo distal del ACTO. No tiene que ser una que esté cerca del muñón, porque eso no nos va a permitir abordar el ACTO. Y habitualmente se consigue en el 75-85% de manos expertas, o sea que comienzo a disminuir. Entonces, una vez que llegamos al muñón distal, podemos utilizar el cruce retrógrado simple que dijimos que era punzando el muñón distal y tratando de atravesarlo. ¿Por qué es más fácil esto? Porque habitualmente el muñón distal es más blando. Pero la otra técnica es el cart reverse, que vamos a explicar después de qué se trata. Trata el marker wire y el cart original que se puede utilizar porque se encontró que el cart reverse aparentemente es más efectivo. Entonces, ¿qué es el cart reverse? El reverse control anterior y retrograde tracking. Entonces, este esquema que tenemos acá a la izquierda es el que muestra el cart reverse. Entonces, implica un abordaje tanto anterógrado como retrógrado. Entonces, es una representación del bajo. ¿Por qué? Porque supongamos que, digamos, anterógradamente tenemos que avanzar también una guía y tratar de hacer una disección subintimal. Entonces, digamos con un microcatéter, pasamos la guía hasta subintimal. Una vez que llegamos a subintimal, inflamos un balón de 2 o 2,5 milímetros en la posición subintimal. ¿Para qué? Para crear una falsa luz. ¿Y qué hacemos con la otra guía que avanzamos en forma retrógrada? Intentar entrar a en la nueva luz formada por eso. Una vez que conseguimos entrar ahí, vamos a atravesar con el microcatéter, se intercambia con una guía hidrofílica y esa guía hidrofílica, o sea, esta guía con mayor poder de penetración, pasa con un microcatéter, esa guía hidrofílica es la que se avanza para tratar de pasar el microcatéter y con el microcatéter, una vez dentro del catéter anterógrado, ahí es que hacemos un cambio. El CAT original era lo contrario, era disecar en forma retrógrada y buscar la neoluz o esa falsa luz nueva subintimal que encontramos en forma retrógrada. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que pasar un balón a través de las colaterales es muy difícil porque son pequeñas. Aparte, el balón que tenía que utilizar era un balón over the wire, no el tipo de balones que tenemos habitualmente. Como es muy difícil pasar un balón en forma retrógrada, entonces por eso que se adoptó el reverse cart, que es este que dijimos que disecar en forma anterógrada, tratar de entrar con la guía retrógrada hacia esa falsa luz y de esa manera recuperar el vaso. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del CART? Por ejemplo, la imposibilidad de atravesar el muñón distal de la CTO, la dificultad para conectar ambas luces, la imposibilidad de cruzar la oclusión de forma retrógrada con el microcatéter, que no podamos hacer eso, la imposibilidad de cruzar la vía en forma anterógrada, o para cruzar, acá tenemos lo que vamos a realizar las posibles soluciones para cada uno de los pasos, que obviamente requieren un montón de material. Entonces, una vez que una vez que cruzamos retrógradamente la guía, hay que avanzar el microcatéter que dijimos que tiene que ser habitualmente el Corsair Pro para llevar a la luz proximal. Una vez que pasamos la luz proximal con el microcatéter y la guía de mayor poder de penetración, vamos a intercambiar por una guía hidrofílica y con ambos avanzamos hasta el catéter guía en forma anterior y ahí pasamos la guía de 330 centímetros. Y por la guía externalizada, digamos externalizada, o sea, hacer que la guía que pasamos de forma retrógrada salga por nuestro catéter anterógrado. Y los conectamos, entonces tenemos ya un gran soporte que nos permite pasar prácticamente cualquier balón, porque obviamente si tenemos la guía por los lados, obviamente tenemos que siempre tener cuidado, no hacer demasiada tensión tampoco, porque esa fuerza de cizallamiento puede terminar lesionando las arterias. Entonces, utilizar el asa formada por la guía externalizada y avanzar los balones en forma anterior. Obviamente no vamos a pasar el stem por la septal. Entonces, y siempre no inyectar contraste por vía anterior para no crear una disección. O sea que
Una vez que nosotros cruzamos nuestra guía en forma retrógrada y lo externalizamos, nunca se tiene que inyectar. O sea, una vez que empezamos a disecarlo, no se tiene que nunca inyectar en forma retrógrada porque vamos a terminar de disecar la arteria. Entonces, una vez que cruzamos todo, hasta que no se coloque el último stent, no se inyecta en forma retrógrada. Todas las inyecciones tienen que ser en forma retrógrada. Si es que no se ve nada de la inyección, ¿qué es lo que hay que hacer? Usar IVUS, en teoría, para ir viendo si es que estamos cubriendo totalmente. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes? Que requieren mayor destreza, Y como si yo le estaba llamando por el tema de las clases. mayor. Hay que usar material específico que incluye múltiples guías y microcatéteres, que hay que hacer procedimientos más prolongados y que ya tienen muchas más complicaciones respecto a ellos. Y ese stent que se va a colocar. Para el 27 de enero. En teoría, ¿Ah? no, Porque vos queda, haces no, una falsa luz. no, ¿verdad? y queda dentro de la, o sea, está No, no, luz verdadera, No, y eso. falsa luz, no, no. dentro de la falsa luz, luz verdadera. Y entrar luz verdadera. Y después el stent va a No. entrar por tu luz verdadera. Y después va a pasar por esta falsa luz. Y queda dentro de la falsa luz. Sí. O sea que va a aplastar esa falsa luz y se va a conectar con la luz verdadera y va a formar. O sea, va a pasar. Una nueva luz. Va a crear una nueva luz localizada con la falsa luz. Sí, Se exactamente. crea una luz de luz. Bueno, entonces ya está. Dale, Pablo. Gracias. Y que la aplastaste todo a crear la falsa luz. Exactamente. Entonces después te conectaste con la De posgrado, ahí envió la otra. Prácticamente creas un nuevo vaso. Pero para eso justamente, que tendríamos que, lo ideal que no tenemos es cubrir lo mayor posible y se tendría que evaluar con IVUS. ¿Por qué? Porque no puedes inyectar. Entonces hay que evaluar con IVUS para ver que vos estés cubriendo toda la zona disecada. Entonces, ¿por qué? Porque no se puede inyectar. Y puede ser que en ese momento ya haya comunicado la inyección retrógrada ya no rellena adecuadamente el vaso. Y el del Entonces, las lesiones severamente calcificadas, vamos a tratar más rápido porque estamos hablando mucho tiempo, es que siempre el calcio es un limitante para la revascularización. No importa la técnica. Como decía una jefa que tenía ya, el calcio es el peor enemigo del hemodinamista. Entonces, generalmente en quienes encontramos un paciente con edad avanzada que tenga un gran tabaquismo o que tengan enfermedad renal crónica, tienen las arterias más calcificadas. Entonces, no sabemos cuántos de los pacientes tienen, pero los registros dicen que hasta un tercio de los pacientes que van a angioplastia tienen calcificación importante. Entonces, como vemos como clasificaciones, consideramos que es moderada si incluyen menos del 50% del diámetro del vaso, pero por angiografía es difícil de estimar. Entonces, si evaluamos por IVU o OCT, vamos a ver que probablemente la incidencia de calcificación todavía es mucho mayor. ¿Y cómo se clasifica? Si es severa, si es que incluye a más de 270 grados de la circunferencia del vaso, moderada de 180 a 270 y leve cuando es menor a 180. Entonces, ¿por qué es grave? ¿Por qué es grave la presencia de calcificación importante? ¿Y por qué nos produce mayor cantidad de eventos cardiovasculares? Porque muchas veces no se puede, por culpa del calcio, no se puede implantar el stent, o si implantamos el stent se queda mal aposicionado o infraexpandido, y también produce más complicaciones como disección y perforación durante la angioplastia. Entonces, por lo tanto, siempre es esencial preparar de forma correcta la lesión calcificada antes de implantar un stent. ¿Qué podemos hacer con los balones convencionales que habitualmente, o principalmente los no complacientes, o mediante los dispositivos de modificación de placa? Entonces, podemos utilizar los balones, o sea, los que están disponibles son los cutting balloon y los scoring balloon, que en realidad es una subdivisión de los balones de corte, o los balones de alta presión que tienen doble capa y nos permiten alcanzar presiones más altas. La ectomía endovascular, la direccional, que no conozco muy bien, pero la rotacional y la orbital. Y las otras técnicas nuevas que son la láser y la litotricia, algunos castellanos, otros litotripsia intraluminal. Entonces, los cutting balloon, principalmente los más utilizados son el Fledstone y el Wolverine, por su nombre que sabemos de dónde viene, de que ambos son de Boston Scientific, y lo que tiene son, esta es una comparación entre ambos, entre el Fledstone y el Wolverine, entonces que tiene como unas micro cuchillas de 0,25 milímetros que, digamos, se exponen al insuflar el balón. Entonces, lo malo que tienen estos balones es que tienen un muy mal perfil y o sea, navegan mal.
En teoría, esta capacidad de navegabilidad está mejorada con el Wolverine en comparación que el Flexstone, que sería el modelo previo de balón de cork. Por otro lado, tenemos el Angioscoop, que serían los balones de los scoring balloon. Entonces, lo que tiene esto es semicomplaciente y está rodeado de un filamento de nitinol. El nitinol es una aleación que se utiliza bien, por ejemplo, en las tablas como la Evolut y demás. Entonces, ¿qué es lo que permite en este caso? Aparte de realizar ciertas incisiones, también al tener este filamento hace que el balón sea más estable y no se deslice. Entonces, muchas veces en la lesión clasificada intentamos hacer y produce el efecto, como le llaman, de pepita de melón. En realidad, como cuando uno aprieta una semilla, uno que pasa se desliza. Entonces, esto es bastante estable y nos permite abordar mejor las lesiones. Por el otro lado tenemos el Rotablator. Entonces, el Rotablator, que también es de Boston Scientific, lo que tiene es, o sea, varios componentes, ¿no? Que principalmente, solo para mencionar, que es la oliva o la fresa que le llaman, que es, digamos, la cabeza por la cual se accede, y que está hecho de latón y níquel y está recubierta por 2000 a 4000 incrustaciones de diamante, que es lo que realiza, digamos, la perforación. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para agrandar la luz del vaso y nos permite en ese caso avanzar balones cuando no es posible, digamos, en las lesiones impenetrables, o en algunos casos también para eliminar la cantidad de espacio que nos permita expandir después los balones. Y por otro lado está la aterectomía orbitacional. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta punta, ¿verdad?, que tiene acero inoxidable con diamante no se encuentra en la punta, sino que se encuentra en un extremo distal que sería aquí. Entonces, ¿cómo elegimos cómo utilizar habitualmente? Entonces, respecto a la aterectomía, entonces, vamos a hacer, digamos, supongamos que tenemos que hacer una angioplastia. Vemos que hay calcificación severa, por lo menos imagenológicamente. Si no hay, obviamente, ¿qué procedemos? Procedemos a hacer la angioplastia con balón. Y la angioplastia con balón se expandió inadecuadamente, ponemos el stent. Si es que vemos ya que hay calcificación severa, tenemos que evaluar si hay tortuosidad, trombo, disección o si es en un bypass. Si es que es tortuoso, hay trombo, hay disección o en un bypass, entonces siempre que vamos a intentar primero, obviamente, hacer una angioplastia con balón. Si hay éxito, obviamente Si no hay éxito, o sea, si es que no se encuentra ninguno de estos, podríamos intentar hacer directamente la aterectomía. Y luego pasar a lo del balón. Éxito. ¿Qué pasa? Que muchas veces aparentemente no hay calcificación. Adelante. La angioplastia, no conseguimos un resultado adecuado, podemos ahí evaluar la aterectomía. Entonces, actualmente una de las indicaciones más importantes, digamos, es principalmente las lesiones que no son, digamos, no franqueables o que no se pueden atravesar. O muchas veces tenemos lesiones muy calcificadas en las cuales no hay forma de avanzar ningún tipo de balón. En ese caso tendríamos que hacer aterectomía rotacional probablemente. Entonces, ¿y cómo elegimos entre aterectomía rotacional y orbitacional? Entonces, si tenemos este en previo, siempre tiene que ser rotacional. Si es que el problema es que un balón no puede cruzar, también es mejor rotacional. Ahora bien, si el problema es simplemente que no se expande bien el balón, entonces ahí podemos optar o por orbital o rotacional. También justamente otra opción actualmente, cuando es posible cruzar el balón, pero no podemos dilatar, principalmente porque hay mucho calcio adventicial en el vaso enfermo, entonces usar la intoxicación intraluminal, que funciona muy bien cuando se puede atravesar con todos los balones que quieras, pero la lesión no se expande, entonces porque hay calcio muchas veces adventicial, o no solamente, digamos, tanto intraluminal, entonces en esos casos es mejor el balón. Y las lesiones clasificadas son algunos de los escenarios más complejos con lo que un hemodinamista se encuentra al momento de una ICP. Ambos requieren una experiencia importante para poder abordarlo, pero el tratamiento de ambos se encuentran muchas veces limitado por la necesidad de insumos costosos. Y siempre tiene que ser una evaluación adecuada en cada caso y planificar la estrategia antes de entrar. No, digamos, apurarnos y tomar decisiones a pesar que puedan, digamos, complicar más al paciente. Como decía,
If you fail to plan, you're planning to fail. O sea, es que fallas al planear, estás planeando. Fallas. La hora es una digo todo el mundo, ¿no? Hay que planear cuál es la estrategia que vamos a utilizar y no simplemente avanzar porque el tiempo de fallo es No, ni idea, no.